Autoconfianza. Escuché que la definían como la habilidad de creer en vos mismo para superar cualquier tarea sin importar la dificultad o adversidad de la misma. El hecho de que sea una habilidad significa que se puede entrenar, desarrollar, repetir y repetir. Nada es mágico. Todo se logra con esfuerzo, constancia y haciéndonos cargo. Desde chica siempre quise hacer todo sola. Desde aprender a atarme los cordones, hacerme distintos peinados, hasta aprender a andar en bici. Todavía recuerdo la cantidad de golpes que me di y sobre todo la vez que fui al colegio y le conté a mis compañeros que le había sacado las rueditas a la bici. La respuesta de varios fue: ¿ayer aprendiste? Yo ya lo hice muchos años antes. Y claro, estaba en segundo grado de la primaria. La mayoría ya había aprendido hace un tiempo, solo que quizás a mí me había costado un poco más poder mantener el equilibrio. Pero no importaba la cantidad de veces que me caía, siempre me levantaba y lo volví a intentar. Tenía bien claro que en algún momento lo iba a lograr. Creo que ahí fue cuando empecé a forjar la autoconfianza. Pero vayamos al principio. Cuando tenía 6 meses de edad, me amputaban el brazo izquierdo porque como estaba en la panza de mi mamá, se me enredó una herida amniótica. Como no la habían detectado, cuando nací, mi bracito estaba negro porque se le había cortado la circulación. Intentaron varias cosas para salvarlo. Una, por ejemplo, fue pegar el brazo a mi abdomen para intentar regenerar el hueso, lo que me dejó una cicatriz bastante grande en esa zona, pero no dio resultado. Entonces, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión, tuvieron que amputarme. Durante muchos años probé varias prótesis, pero no me resultaban, porque no me hacían sentir cómoda. La única prótesis que uso es para atajar. Sí, para atajar. Porque soy Agustina Converset, muchos me conocen como Pepa, y soy arquera de hockey del Club Ferrocarril Oeste. Y lo que les voy a contar hoy es mi historia. Pero también es la historia de muchas personas que entendemos que creyendo en nosotros mismos podemos lograr lo que querramos. Mi pasión por el hockey arranca en el colegio. En ese momento también hacía otros deportes como vóley, handball, natación y gimnasia artística. Teníamos varias horas de educación física a la semana y eso me incentivaba muchísimo. Siempre fui muy apasionada por los deportes y los practicaba sin ningún tipo de dificultad. Por eso es que nunca había sentido que mi brazo izquierdo era una limitación. De alguna forma me las arreglaba para agarrar una pelota, un palo de hockey o mismo para colgarme de una tela. Yo no tenía problema. A medida que fui creciendo, me anoté en la escuelita de hockey del colegio, la cual tenía una dinámica bastante similar a la de un club con deporte federado, porque entrenábamos 2 veces por semana, jugábamos los sábados torneos intercolegiales y participábamos en copas. Pero a medida que fui creciendo, mis amigas empezaron a federarse en clubes. Y obvio, yo también quería. Entonces, un día fui a mi casa y le dije a mi mamá: «Mamá, quiero empezar a jugar al hockey en un club». El más cercano a mi casa era Ferro. Y como mis papás trabajaban hasta tarde, me daba la posibilidad de ir con mis abuelos caminando. Mi mamá, antes de anotarme, fue al club y les mencionó sobre mi aptitud física. A lo cual ellos le contestaron que no había problema, que me pruebe. Entonces, fue en el 2016, junto con mi hermana, cuando arranqué a jugar al hockey en Ferro, cuando se creó la tira B. Estaban buscando chicas para la posición de arquera. Y como yo ya había probado atajar antes, me ofrecí. Confieso que creía que en algún momento iba a dejar de ser arquera para ser jugadora de campo, porque yo en realidad quería ser delantera, pero bueno, eso nunca pasó y con el tiempo me fui encariñando mucho de mi puesto. Para entender un poco el contexto, el Torneo Metropolitano de Buenos Aires, que es en el que yo juego, es uno de los más importantes de la Argentina. Y como tiene muchos clubes, se lo divide en categorías desde la A hasta la F. Cuando yo arranqué, estábamos en la F. Era una categoría bastante formativa. Jugué 2 años en los cuales crecí y aprendí muchísimo, no solo técnicamente, sino que también personalmente, en donde hice un montón de amistades y encontré un deporte que, sin dudas, sacaba lo mejor de mí. Pero yo quería seguir creciendo e ir por más. Entonces decidí ir a probarme al club en donde jugaban todas mis amigas del colegio. Ese club estaba unas categorías más arriba en el metro. Por ende, para mí ese año fue de puro crecimiento y dedicación, en donde con 16 años atajaba para la 6ª categoría, para la 5ª categoría,
entrenaba con la primera y también con la tirada una vez a la semana. Fue en ese momento en la que mi forma de ver el hockey dio un giro de 180 grados, porque la exigencia era mayor y el ritmo era completamente otro. Todo eso me hizo dar cuenta que quería seguir creciendo, que era realmente lo que me gustaba, y sabía que tenía muchísimo más para dar. Quería ver hasta dónde podía llegar, y sabía que no tenía límites. Pero para lograr todo eso, tenía que dar mi 100% y no dar ningún tipo de ventaja. Pero siendo objetiva, a mí me faltaba el brazo izquierdo. Yo no podía usar la manopla. Eso podía verse como una limitación, como una barrera en el camino de deportista que me había propuesto transitar. O podía verse de la forma en la que yo elegí verlo, de otra perspectiva, aceptando que esto lo iba a tener toda la vida, que es parte de mí. Entonces no iba a dejar que me limite o que me impida seguir creciendo. Elegí afrontarlo y buscar superarlo para alcanzar todo lo que me proponga. Fue dejar de pensar en el por qué me tocó a mí o por qué soy así, y empezar a pensar en el para qué. Buscar ese propósito y ser conscientes de todo el potencial que tenemos dentro nuestro. Y ahí fue cuando entendí que las barreras solo estaban en mi mente. Por eso es que empecé a buscar la forma para adaptar esa manopla y poder usarla para alcanzar mi objetivo. Costó muchísimo. Y visité varios especialistas, porque como era algo casi único, no se sabía qué era lo ideal. Necesitaba algo que aguante el impulso de un bochazo y que pese a eso se mantenga firme. Porque además, como yo el brazo no lo usaba, no tenía fuerza. Necesitaba empezar a entrenarlo para ganar músculo. Después de mucho buscar, un día mi mamá encontró a alguien que me la diseñó. No sé si era perfecta, pero dentro de las opciones que había en ese momento, era la que a mí más cómoda me resultaba. Era una mano cosmética que se metía dentro de la manopla y con una silicona se enganchaba a mi codito. Era totalmente viable. Así que yo, súper emocionada, decido llevarla al siguiente entrenamiento. Pero claro, en la vida había usado ese brazo. No estaba acostumbrada y menos tenía el reflejo de moverlo para atajar. Entonces, cuando una bocha me iba a mi lado izquierdo, yo cruzaba el brazo derecho y con el palo atajaba. Ese movimiento lo hice durante todo ese tiempo previo a tener la prótesis y desarrollé mucho la habilidad de atajar con el palo, a tal punto que hoy en día lo considero como una de mis virtudes como arquera. Pero en ese momento, ya teniendo la manopla adaptada, yo seguía sin mover el brazo. Tenía un desafío conmigo misma. Tenía que desarrollar la fuerza y la técnica para poder atajar con ambos brazos. Una vez más, elegí verlo desde un lugar no limitante. Lo entrené muchísimo, con varios entrenadores particulares que me ayudaban a ser consciente de mis movimientos y de a poco ir reaccionando con mi brazo. Primero con bochas que me venían más cercanas al cuerpo para después llegar a las más esquinadas con mucho empuje y potencia de piernas. Le dediqué tanto tiempo, tanta energía, tanta concentración y dedicación que lo fui logrando. Y si hoy en día me preguntan, yo ya no lo considero un punto débil mío en el arco. Pero más allá de haberlo logrado, me gustaría quedarme con la experiencia del camino de superación recorrido, en donde entendí que las barreras solo estaban en mi mente, en donde tenía que hacerme cargo de las circunstancias y trabajarlas. Me di cuenta que no tenía que compararme con otros, porque cada uno tiene sus tiempos, y yo no era peor que otra arquera por mi actitud física. Desde afuera puede parecer una obviedad, pero entender y asumir que no me metían goles porque me faltaba un brazo, que me metían goles como a cualquier arquera, fue un camino que decidí transitar, en donde tenía que dejar de adjudicarle todo lo que me pasaba a mi discapacidad. Por ejemplo, me acuerdo una vez que para un torneo intercolegial no me habían citado. Y claro, yo volví llorando a mi casa y le dije a mi mamá, «Mamá, no me citaron porque me falta un brazo y soy mala».
muchas veces lo usamos como un escudo porque nos autoconvencemos de que es algo que no está bajo nuestro control. Entonces no buscamos solucionarlo. Nos estancamos en lo que creemos cómodo y fácil y no indagamos en nuestro enorme potencial. Me estaba autosaboteando pensando en soy mala porque me falta un brazo. Porque mi aptitud física yo no la puedo cambiar. Yo no la elegí. Pero lo que sí puedo elegir es mi forma de pensar. Y ahí fue cuando reforcé lo que ya sabía. Que tu mente realmente cambia tu vida. Que los pensamientos negativos no suman. Porque no nos dejan ver todo ese potencial. Para mí, el factor clave que me ayudó a manejar estos pensamientos negativos es la autoconfianza. Que como definí un principio, es la habilidad de creer en vos mismo para superar cualquier tarea sin importar la dificultad o adversidad de la misma. Para implementar todo esto, en el 2019 volví a Ferro. Ese año hubieron pruebas para la tira A. Y yo con esa idea de seguir dando un pasito más, me probé y quedé. En el 2021 jugamos el ascenso para la B del Metropolitano. Y tuve la posibilidad de ser la arquera suplente ese partido. Fue súper emocionante, porque ganamos y ascendimos. Eso significaba que el próximo torneo le íbamos a jugar a un nivel altísimo, contra equipos que años atrás soñábamos con tener, aunque sea un amistoso. Parecía impensado, pero era real. Cuando era chica, soñaba con jugar en la primera de mi club. Lo veía más como un sueño que como un objetivo. Pero un día ese sueño se hizo realidad. Y fue hermoso. Sin dudas, uno de los momentos más lindos que viví dentro de una cancha. Tenía el apoyo de muchísimas personas. De mis compañeras, de mis entrenadores y sobre todo de mi familia. Y eso me demostró que la actitud en el lugar adecuado hace que puedas conseguir cualquier cosa. Y no lo digo solo por mí. Por ejemplo, mi mamá es uno de los pilares más importantes en mi vida. Ella siempre me acompañó y me apoyó en todo lo que yo me propuse. Y como les conté hace un rato, movió cielo y tierra para encontrar la prótesis que mejor se adapte a mi cuerpo y la encontró. Mi mamá a mí nunca me dijo que yo no podía hacer algo. Y es por eso que en mi cabeza nunca existió el yo no voy a poder. Imagínense que ella aprendió a manejar para llevarme a los partidos de visitante y verme jugar. Ella me decía que manejar le daba miedo y la estresaba. Fue un acto de amor gigante que le impulsó a hacer algo que hace tiempo quería, pero lo posponía. Solo necesitaba rodearse de personas que le digan, vas a poder, anímate. Porque con el tiempo y la práctica, como todo, se vuelve un hábito y los miedos desaparecen. Pasé por muchas situaciones en donde tenía que ganarme el puesto y para eso tenía que sacar todo mi potencial. Recordarme a mí misma que si yo quería, podía. Situaciones en las cuales sabía cuáles eran mis puntos débiles, pero sobre todo tenía bien claro cuáles eran mis puntos fuertes. Hoy en día sigo buscando mi mejor versión, a pesar de cualquier problema, lesión o adversidad. Si bien es un crecimiento y esfuerzo constante, no tengo dudas que nuestro potencial es inmenso. Todos tenemos miedos o limitaciones. La vida es una decisión constante. Y con cada una de estas decisiones tenemos el poder de elegir qué vida queremos. Podemos autolimitarnos y quedarnos en nuestra zona de confort. O podemos buscar este potencial del que tanto hablo para explotarlo y realmente vivir la vida que queremos. Nos envuelve una sociedad que nos lleva a pensar en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Pero los invito a pensar en lo que sí, en buscar la felicidad en lo más simple, en el día a día, en mirarse a ustedes mismos y ser conscientes de toda esa energía que está dentro suyo, de animarse a dar un pasito más, de dejar de ponernos peros, de rodearnos de personas que nos potencien a seguir, a desafiarnos, pero sobre todo que estén para acompañarnos, como en mi caso fue mi mamá y tantas otras personas más. No teníamos que tener miedo de equivocarnos, porque con cada error se aprende.
Lo importante es levantarse y seguir, como cuando somos chicos y aprendemos a andar en bicicleta, aunque estemos en segundo grado. Gracias.